Un día especial, el día en que Dios ha reunido a su remanente para hablarle en este día de bendición, el cual ponemos en las manos de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, para que sea Él dirigiéndonos en este glorioso momento. Estamos a través de su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios en los 103.6 en el dial de la FM y a través de los canales de YouTube, Facebook, Live e Instagram. Queremos decirle que hoy Dios tiene una palabra de bendición para todos ustedes, que Dios los ama y recordándoles que Cristo viene pronto por su iglesia. Cada día que pasa se acerca más el momento glorioso en donde Jesús viene por su iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujefuentes, perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional Al que Vive y Reina, ubicada en la ciudad de Barranquilla, en la carrera 18, número 2872, Interior 5, en la ciudad de Barranquilla. Y los estamos invitando para los servicios de la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina, los días viernes, es el próximo servicio, a las 7 de la noche, el servicio de oración y milagros a las 7 de la noche, el día sábado a las 9:30 de la mañana, ayuno congregacional, no solamente es ayuno para los líderes, ayuno para toda la iglesia, en el nombre de Jesús. El día domingo, la escuela dominical a las 9 de la mañana. Los jóvenes se reúnen los sábados también a partir de las 6 de la tarde. Y los días martes estamos recibiendo instrucción sobre la palabra que Dios envía a los grupos familiares que se llevan a cabo los días jueves para la gloria de Dios. Estamos enviando un saludo muy especial al pastor Víctor Pachón, que nos sintoniza con su congregación en Santiago de Chile. Un saludo muy especial a todos, que Dios los continúe bendiciendo. Saludos también para todos los miembros de la Iglesia Cristiana Internacional Al que Vive y Reina, a la pastora Maribel Castillo de Solano, a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grey Paola y Marco David, en el nombre de Jesús. Saludos para toda la iglesia. Queremos decirles que Dios les ama, que Dios quiere bendecir a su pueblo. Vamos a estar en esta mañana orando para que sea Dios tomando el control absoluto de este tiempo, en el cual se va a continuar con la enseñanza que se estaba dando el programa pasado, que se tituló y se titula cumplimiento de promesas. Cumplimiento de promesas. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos e incline allí su rostro en reverencia a Dios. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Dios mío, es tuyo. Señor, estamos agradecidos contigo por este día que colocamos, Señor, en tus manos para que usted nos dirija, para que usted nos guíe. Colocamos este espacio, Señor, de este programa que es tuyo y dirigido por ti, Señor, en el nombre de Jesús, para alcanzar, Dios mío, a muchas almas para Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo colocamos en tus manos, Dios mío. Te pedimos, Dios, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de las cámaras, micrófonos, de todos los equipos que se utilizan para que este programa, Dios mío, llegue hasta donde tú, Dios mío, ya has decidido que llegue. Padre, te pedimos en esta hora, Dios mío, que esta palabra corra, Dios, y sea glorificada y atesorada, Dios mío, en la mente y en los corazones de todas las personas que en esta hora nos sintonizan y nos ven, Padre, a través de Bellavista, inspiración de Dios en los 103.6, Señor, en la FM. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que te glorifiques, Dios, en este momento, que tomes el control absoluto de todo, Padre, en el nombre de Jesús, que te lleves toda distracción,
en el nombre de Jesús. Que toda preocupación se vaya ahora en el nombre de Jesús, Señor, y que mientras tu palabra, Dios mío, sea predicada, sea el cautivo sea libertado, los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los sordos oigan, en el nombre de Jesús. Milagros, Dios mío, porque sabemos que es tiempo de milagros, porque en estos últimos tiempos, Señor, tu Espíritu Santo será manifiesto, Dios mío, sobre toda carne, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera robarse la semilla en el nombre de Jesús, todo espíritu de sueño, de distracción, en el nombre de Jesús, y que se quieran oponer a la predicación de tu palabra, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Se encuentra conmigo el pastor Jaime Enrique Solano Polo, pastor presidente de Iglesia Internacional al que vive y reina, que va a darle continuidad al tema que empezamos el programa pasado. Dios le bendiga, pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Marco. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite estar aquí en esta mesa de la emisora Bellavista Estéreo que dirige el hermano John, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano John. Así que lo bendecimos desde aquí. El Señor siga glorificándose en su vida y en esta emisora. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas, amigos, amigas que a esta hora y posteriormente estén escuchando este programa y viendo este programa de voz del que clama en el desierto. Y para darle continuidad al tema que estuvimos tratando el miércoles pasado, cumplimiento de promesas, hacemos como una especie de resumen para ponerlos en contexto. El miércoles pasado tuvimos como citas de plataforma del mensaje a Ruth capítulo 2 versículo 12 y también tuvimos Eclesiastés capítulo 5 con los cuales iniciamos. Y en Ruth capítulo 2 versículo 12 encontramos que Boaz le da una palabra de bendición a Ruth, a la moabita. Esta mujer había tomado una decisión determinante y era seguir a Noemí y venirse para la tierra de Belén, y le dijo que ella quería que el Dios de Noemí fuera el Dios de ella. Y esa decisión realmente fue la que catapultó a esta mujer para que ella llegara a ser entonces después redimida por este hombre llamado Boaz. Este hombre luego cumple su promesa porque le hace una promesa a esta mujer y de redimirla, y redime a ella y redime a Noemí. Así que esta mujer también, Ruth, se convierte en una gran bendición para su suegra Noemí. Esto es poderoso porque las hace entrar a esta mujer, Ruth, la hace entrar dentro de la genealogía de la cual vino David. De ahí nace también Isaí, el papá de David, de ahí viene David. Y de ahí viene toda esa genealogía que llega hasta los tiempos de José y el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tremendo porque eso se llama cumplimiento de promesas. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre un plan y ese plan de Dios se cumple. Ahora, decíamos también que así como hay promesas de parte de Dios y que las promesas de Dios siempre se cumplen, porque decíamos también que en Números 23:19 que dice la palabra ahí que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Entonces, este cumplimiento de promesas de parte de Dios siempre se va a cumplir. Siempre van a aparecer obstáculos, es normal. Ahora, de parte del ser humano, de parte de nosotros, también nosotros hacemos promesas. Dice Eclesiastés capítulo 5, ahí dice que también cuando hagamos promesas, veamos que las podamos cumplir. Antes de hacer esa promesa, pensemos bien, analicemos bien si realmente nosotros podemos cumplir eso que vamos a prometer, porque si no se nos va a contar como pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con prometer y no cumplir, porque eso va a traer consecuencias para nosotros. Entonces, hablando de esto de cumplimiento de promesas,
estamos diciendo también que siempre va a haber obstáculos, tanto en el nacimiento de la promesa, como en el desarrollo de la promesa, como en el cumplimiento de la promesa. Es así como encontramos muchos ejemplos bíblicos y también encontramos muchos ejemplos en la vida de nosotros mismos. Encontramos, por ejemplo, en nosotros mismos que de pronto quisimos ser, no sé, médicos, o quisimos ser aviadores, o quisimos ser ingenieros, en fin. Y de pronto eso no lo pudimos alcanzar. ¿Por qué? Porque se presentaron obstáculos. Obstáculos pueden ser económicos, pueden ser de salud, obstáculos de pronto de otras personas, de pronto situaciones políticas, en fin, una cantidad de cosas que a veces se meten en medio, o barreras que se meten en medio para que esa promesa o ese plan no se cumpla. Ahora, desde el punto de vista bíblico encontramos muchos ejemplos como el de Moisés. El de Moisés cuando nació, estaban los egipcios habían determinado hacer que las mujeres no parieran, y si parían, las hicieran abortar a las mujeres hebreas. Entonces, sin embargo, Moisés nace, y Moisés es arrojado en una barquilla y hasta fue a tener al palacio del faraón, y ahí se cría y todo esto. Y luego este pueblo de Israel allí siendo esclavo de faraón y del pueblo egipcio, todo era una situación difícil para el pueblo de Israel, porque Dios había dado una promesa a Abraham de que de Abraham iba a salir una nación numerosa. Cuando lo sacó allá, una noche lo sacó y le dijo que contara, si podía contar las estrellas de los cielos, y realmente él se quedó asombrado porque realmente no podía contarlas, y le dijo: así será tu descendencia. Y realmente empieza Dios a cumplir esa promesa en su hijo Isaac, en su hijo Jacob, y en Jacob nacen las 12 tribus de Israel y se forma ese pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel va a tener allá a Egipto, y duró 430 años en esclavitud. Es decir, pareció como un obstáculo. Estar en Egipto pareció un obstáculo para todo lo que Dios había determinado para ese pueblo. ¿Qué era lo que había determinado Dios para ese pueblo? Que ese pueblo llegara a las tierras de Canaán. Que llegara a las tierras de Canaán, una tierra que Dios había determinado que fuera para este pueblo, una tierra de bendición. Y así para nosotros hay muchas promesas de bendición. Muchas promesas en donde Dios nos dice que si nosotros le seguimos, que si nosotros le creemos, entonces Dios nos va a llevar a mejores niveles de bienestar. Y así para este pueblo de Israel también estaba determinado esto. Pero la Biblia enseña que hubo este obstáculo en el pueblo de Israel. Entraron allí en Egipto, dice que ellos hasta se les olvidó, la generación que vinieron después de José, se les olvidó el Dios de Israel y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces este pueblo empezó también a adorar a otros dioses. Pero cuando se acordaron del Dios de sus padres, entonces clamaron a Dios, y Dios mandó a ese libertador llamado Moisés. Así encontramos otros ejemplos de David. David también venció al gigante, y luego Saúl, en vez de ser agradecido con David, se convirtió en un obstáculo para que David no pudiera tener una vida tranquila, una vida en bendición. Y entonces quiso matarlo. Varias veces intentó matar a David, pero las promesas de Dios se cumplen. Así que David llegó a ser rey de Israel. Dios tuvo que quitar un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Saúl. Saúl era un obstáculo para el reinado de David, y Dios le tocó quitar ese obstáculo. Y así, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, también nace. Y también el Herodes, que se entera de que había nacido un rey, y de una vez empezó a investigar para ver dónde era, y fingió que él también quería adorarlo. Mintió diciendo que él también quería adorarlo, que le avisaran dónde iba a estar para él ir a adorar al Señor. Pero era mentira, era que quería matarlo. ¿Por qué? Porque veía en ese nuevo rey un oponente para su trono.
¿Y qué pasó? Cuando él se dio cuenta que los magos y los sabios que le habían dado esa noticia se fueron por otro lado, entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y hubo una gran matanza. Eso es tremendo. Pero no impidió esto que Jesús entonces creciera. Dice la palabra que le tocó llevar los padres hacia Egipto. Y allá durante un tiempo hasta que Herodes murió y luego regresó. Regresó a Nazaret. Dice la palabra que en Nazaret se crió. Y luego, después de ahí, ya aparece en los evangelios que de pronto su ministerio empieza a desarrollarse como a una edad de 30 años. Y empieza a desarrollarse. Y ese ministerio duró 3 años aproximadamente. Y también dice la palabra que quisieron matarlo. Muchas veces quisieron matarlo, querían matarlo. Pero hasta que no se cumpliera una de las promesas. Y era que estaba descrita en su nombre. Jesús el Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Jesús el Salvador. Y entonces él tenía que cumplir esa promesa. El Padre tenía que cumplir esa promesa en su Hijo, de que Jesús salvara a la humanidad a través del sacrificio a que él iba a ser sometido en esa muerte cruel de cruz. Y realmente así lo cumplió. Fue a la cruz para darnos salvación. Así que el plan de Dios no se pudo detener. Y quiero, hermano, hermana, amigo, amiga, que usted hoy y nosotros entendamos que el plan de Dios no se puede detener. El plan de Dios, cuando Dios decide hacer algo, eso no tiene, como decimos popularmente, vuelta de hoja. O sea, de que se cumple, se cumple. Aleluya. Ahora, hoy estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de promesas, ¿verdad? En donde hoy estamos cerca. Ustedes están escuchando noticias de que hay una agenda, que le llaman Agenda 2030. Están escuchando hablar de un nuevo orden mundial, en donde ya de por sí hay la implementación de una serie de medidas y situaciones políticas y todo esto a nivel mundial, en donde estamos, en el caso de nosotros los cristianos, estamos viendo que hay muchas cosas que van en contra aún de la palabra de Dios. Está el tema del aborto, está el tema de la eutanasia, está el tema, temas de manejo el llamado libre desarrollo, una cantidad de cosas allí que hacen parte de este nuevo orden mundial que se llama la Agenda 2030. Es decir que, y si estamos en el año 2023, nos llama la atención que estamos a 7 años. A 7 años. Y resulta que en el libro de Daniel hay una palabra que Dios también le dio a este profeta Daniel, cuando este hombre de Dios buscaba el rostro de Dios para encontrar respuestas, porque no encontraba respuestas de lo que estaba aconteciendo. Y con su pueblo Israel, que estaba exiliado, él era un exiliado del pueblo de Israel en Babilonia. Y entonces él en oración buscaba respuestas de parte de Dios para saber los tiempos futuros. Y este libro de Daniel es un libro que habla, es un libro escatológico, quiere decir que habla de cosas futuras, y cosas que han sucedido y cosas que están por suceder. Y encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 25, léalo ahí, pastor, hágame el favor. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aleluya. Entonces aquí encontramos algo que nos llama la atención, y ahí se habla de unas 69 semanas. 69 semanas. Entonces está hablando de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Eso se dio, la restauración de Israel se dio, y luego también vino el Mesías príncipe, que fue Jesucristo.
Y después de ahí, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, eso habla de 69 semanas. Cuando Cristo fue a la cruz, y ahí se cumplió esa promesa, porque era una promesa de que Dios mandaría a su Hijo para salvar al mundo, entonces ahí se cumplió una promesa. Pero a partir de ese momento hacia acá, entonces Jesucristo vino a traer lo que se llama la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, ¿por qué? Porque en Él tenemos perdón de pecados. La humanidad toda puede ser redimida si acepta el perdón de Cristo, si acepta el sacrificio de Cristo, si lo hace su Señor y su Salvador. Entonces, a partir de Cristo encontramos que inicia una era o una dispensación o un tiempo al cual le llamamos la gracia. Y dentro de ese tiempo de la gracia también se forma lo que llamamos la iglesia. La iglesia también es formada y el Espíritu Santo entra, por decirlo así, en la palestra, aunque Él siempre ha estado, pero ahí entró de una manera como más evidente y es usado los hombres que Jesucristo encargó, los hombres que Jesucristo discipuló. Entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar con ellos en esa organización, en esa formación de la iglesia. Y un hombre que Dios usó mucho fue el apóstol Pablo para la confección de esa iglesia. Y entonces la iglesia entra en un papel determinante en lo que es la predicación del Evangelio, para que el Evangelio pueda ser irrigado en toda la tierra. Porque Jesucristo había dejado un mandato, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también les digo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, es un mandato, una comisión del Señor de que toda la iglesia vaya y predique. Y por eso encontramos misioneros, las iglesias mandan misioneros por todas partes. Hoy, gracias a Dios, tenemos la tecnología, los medios de comunicación, el YouTube, hoy, por ejemplo, ustedes nos están escuchando, nos están viendo, en fin, todo esto hace parte del plan de Dios. Del plan de Dios, ¿para qué? Para que el Evangelio salga a todas las naciones y llegue a todas partes. Y se cumpla también una palabra profética dada por el Señor. Aleluya. Y es un mandato general. Mucha iglesia se queda en que es que yo no sé predicar. Es que no, la predicación está ordenada para toda la iglesia, para cada uno de nosotros. No, que yo apenas estoy empezando en el Evangelio. Lo poco que usted conoce, usted tiene que predicarlo. Entonces, si usted nada más se sabe un pasaje, en ese pasaje usted tiene que predicarle a toda la humanidad, porque no es una orden solamente dada a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, es una orden general, es un mandato de Dios para todo el pueblo del Señor. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 11, versículo 25, pastor, Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 5, 25. 11, 25. 11. 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bien, entonces fíjense, algo que Dios ha determinado en su promesa es que entre toda la plenitud de los gentiles a través de la predicación de la palabra. Pero dice que el endurecimiento de Israel, de los judíos, para que no acepten al Mesías, a Cristo, eso es a propósito, Dios lo ha permitido para que pueda darse la entrada del pueblo gentil dentro de ese plan de salvación del Señor. Entonces encontramos que la iglesia es, por decirlo así, el medio que Dios, y sabemos que es el cuerpo de Cristo, como lo dice
Pablo también en la carta de los Corintios. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es el medio que Dios está usando en este tiempo, guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, también Jesús dio una palabra determinante, una palabra tremenda acerca de la iglesia. Dijo que en Mateo 16, 18, dijo que la iglesia, dijo que el Hades no prevalecería contra la iglesia. O sea que la iglesia, mientras esté fundamentada en la roca que es Cristo, ni el Hades puede contra ella. ¿Ya? Y esto es tremendo e importante. ¿Por qué? Porque en ese cumplimiento de promesas, por eso es que la iglesia está allí, y resulta que Cristo debe venir por segunda vez también, pero también tiene que aparecer en la palestra un ser llamado el anticristo, en persona como tal, porque sabemos que desde hace mucho tiempo hay una apostasía y hay una corriente a la que se le llama una corriente del anticristo. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es anticristo. Entonces, pero la palabra profética ya está en Daniel. Cuando ustedes lean Daniel también van a encontrar allí, y en el Apocalipsis van a encontrar también allí, que hay un ser humano que va a ser investido también por el espíritu de Satanás. ¿Para qué? Para dominar, para gobernar, y a él le llamamos el anticristo. Y en segunda de Tesalónica, vamos a segunda de Tesalónica, en el capítulo 2, vamos a leer del 5 al 7, pastor. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿No? Capítulo, segunda de Tesalónica. Segunda. Segunda de Tesalónica. Capítulo 2, versículo 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok, entonces ahí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, está hablando de este ser llamado el anticristo, y está diciendo que hay algo que lo detiene, y ese algo que lo detiene es la iglesia. La iglesia, mientras esté aquí en la tierra, va a detener la aparición de este ser. Y por eso que la iglesia tiene que ser arrebatada, porque hay una promesa también de arrebatamiento ahí en Primera de Tesalonicense con el apóstol Pablo, en el Primera de Tesalonicense capítulo 4, del 13 al 17 encontramos esa promesa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces ahí se está diciendo que nosotros, los que estamos ahora en esta generación, la iglesia, va a ser arrebatada. Ahora, también Jesús habló de una parábola de las 10 vírgenes, de 5 prudentes y 5 insensatas. Es decir, que no toda la iglesia se va a ir, sino aquellos que realmente sean prudentes y estén preparados para la venida de su esposo.
con aceite en sus lámparas, dispuestos, aunque dice ahí que se durmieron, ese dormir, porque es natural que de pronto puede acontecer eso, pero lo importante es que duerma, pero con la esperanza de que Cristo puede llegar en cualquier momento por su esposa, y tiene que estar con esas lámparas preparadas. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, con vigilia. Todo esto hace parte de lo que es estar conectados con el Señor. Tenemos que estar muy conectados con el Señor en este tiempo. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos, tiempos en donde estamos siendo bombardeados por todos lados, por todas partes. ¿Para qué? Para sacarnos de esa relación íntima con el Señor, para sacarnos de esa esperanza, de esas promesas que Dios ha establecido para nosotros. Y esta promesa es supremamente importante para la iglesia. La promesa del arrebatamiento, de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se está guardando. Nosotros nos estamos guardando, porque desde hace mucho tiempo nosotros decidimos agradar a Dios, y por eso nos abstuvimos, nos abstenemos todavía, nos estamos absteniendo de muchas cosas que desagradan a Dios. Entonces eso es una iglesia que se está guardando para agradar al Señor. Entonces Dios viene por esa iglesia, el Señor viene por esa iglesia que está guardándose para ella, para Él. Y entonces aquí lo está diciendo. Ahora, volviendo ahí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 5 al 7, está diciendo también el apóstol Pablo que lo que detiene la aparición de ese ser llamado el anticristo es la iglesia. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces que el anticristo es que va a aparecer. Y entonces también está determinado que el reloj profético entonces se tiene que mover, y esa semana que hace falta de 7 años, porque cada semana tipifica 7 años, esos 7 días de una semana tipifican 7 años, ¿ya? Se tienen que empezar a mover ese reloj. Y ese reloj está determinado proféticamente que va a haber 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y dentro de esos 3 años y medio, y por eso esta frase me llama la atención, que estamos a 7 años, no estoy diciendo porque no podemos decir que sea así, pero nos llama la atención que a 2030 está programada la agenda esta que tenga su cumplimiento. Estamos a 7 años, ¿ya? Estamos en el 2023. Y están anunciando paz total. Están anunciando paz total. Y eso es lo que está buscando esta agenda, una supuesta paz. Una supuesta paz. Se levantará de pronto un líder que realmente trate de implementar esta paz total, ¿ya? Pero sabemos que esa paz total no es verdadera, porque la paz total la trae Cristo. Cristo la trajo, y todo el que reciba a Cristo ya está en paz con Él. Amén. Y tiene que saber vivir en esa paz. Ahora, esto es clave e importante. Ahora, resulta que cuando la iglesia se arrebata, entonces estos años, 3 años y medio de paz, aparente paz, luego este ser se va a revelar. ¿Por qué? Porque él va a ser una abominación en cuanto a sentarse en el construido ese templo, y entonces va a sentarse allí y va a hacer allí un sacrificio, por decirlo así, un sacrificio que no le agrada a Dios, porque Él no está para eso, ¿verdad? Y entonces luego debe venir entonces Cristo. O sea, esto va a hacer que Cristo venga por segunda vez, porque solamente Cristo es el que lo puede vencer en ese momento. Amén. Cristo va a aparecer. Y aquí está, en este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el versículo 1 al 3. Del 1 al 3 lea ahí, pastor. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera escrita en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía ya está. La apostasía ya está hace rato. Y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, lógicamente tiene que darse, ¿para qué? Para que Cristo venga por segunda vez. Ahora, el versículo 8, ¿qué dice, pastor? El versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Cristo entonces le toca venir por segunda vez, ¿para qué? Para acabar a la rebelión del anticristo. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, esto es supremamente importante. Nosotros como iglesia estamos esperando ese arrebatamiento. Como iglesia tenemos que cuidarnos. Como personas tenemos que cuidarnos, como cristianos tenemos que cuidarnos, tenemos que caminar en santidad, en acciones justas, en acciones buenas obras, amar a Dios sobre toda la cosa, amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, Cristo, las enseñanzas de todos estos hombres de Dios, a través de los evangelios, a través de los demás libros del Nuevo Testamento, y todo lo que también en el Antiguo Testamento, porque uno también extracta del Antiguo Testamento enseñanzas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos bien en esta vida, en esta tierra. Pero estamos hablando de que siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Y yo, dentro de esta investigación que estuve haciendo sobre esta situación, encontré que hay unos obstáculos. Lógicamente hay muchos, pero miremos uno que hoy lo podemos ver a través de muchas situaciones que están ocurriendo. Usted nota que hay muchos conflictos familiares, conflictos de unas personas con otras, donde usted menos piensa hay conflictos, y hasta en los deportes hay conflictos, en la política hay conflictos, o sea, todo es como conflictos, y eso hace parte de una injerencia, por decirlo así, del enemigo, una influencia del enemigo. ¿Por qué? Porque él es el principal rebelde, la persona o el ser que se rebeldizó contra Dios y también introdujo en la humanidad esa rebeldía. Y algo que introdujo dentro de toda esa cantidad de cosas que introdujo fue la ira. La ira es un tema que tenemos que saber nosotros dominar, porque no quiere decir que nosotros no vamos a de pronto sentir ira. En algún momento podemos sentir ira, nos pueden sacar, como dicen por ahí, la piedra, ¿ya? Porque a veces uno ve cosas injustas que de pronto lo ofenden, en fin, pero uno tiene que saber manejar esto, porque hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver a través de la palabra por qué tenemos que tener mucho cuidado con esto. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Versículo 12 al 15. 12. Sí. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. ¿Hasta el 14? Bueno, si quiere léalo. Sí. ¿Hasta el 14? No. Usted leyó el 15. Hasta el 15, sí. Sí, está bien. Y si sigue uno leyendo ahí, uno se va a encontrar que Dios está enseñando a través del escritor bíblico que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie podrá ver al Señor. Amén. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios.
porque dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y también por ella muchos sean contaminados, porque podemos servir hasta de piedra de tropiezo. Amén. Ahora leamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Sí. Versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que ahí dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Satanás introdujo en la humanidad la ira. O sea que la ira no existía. Amén. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran felices, no necesitaban eso. ¿Por qué? Vivían feliz. Note, cuando uno está feliz, uno no se pone rabioso, todo, ¿verdad? Uno vive feliz. Entonces él le introdujo la ira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce cae en pecado y hasta es descubierto, cae en vergüenza y entra toda esa cantidad de cosas. Entonces, aquí encontramos que nosotros tenemos que renunciar a la ira. ¿Por qué? Porque eso es una herencia pecaminosa. Nosotros tenemos que renunciar a eso. Aleluya. También dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a Primera Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjate, entonces aquí está hablando de que cuando digan paz y seguridad, y se está hablando de una paz total, ¿verdad? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque luego vendrá la tribulación. Le siga el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese, ese versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo, uno de los obstáculos que realmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando venga, siempre va a estar ahí. Va a estar ahí cuando usted note que a veces usted puede coger, entre comillas, rabia por alguna, no que con la esposa o con el esposo o con el hijo o con el vecino o con el compañero de trabajo, en fin, hay muchas circunstancias que pueden permitir que uno pueda coger rabia. Note que uno debe tener cuidado porque está hablando, y estos son tiempos finales, está hablando de algo que va a suceder y nos está advirtiendo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
por lo cual animaos uno a otro y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Aleluya. Por eso es supremamente importante que nosotros entendamos qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Reconciliarnos con el Padre. Traer la verdadera paz a nuestro corazón a través del perdón. Él nos perdonó. Y nosotros, al aceptar el perdón, quiere decir que lo que estaba en conflicto, se acabó el conflicto. Estábamos en conflicto con nuestro Padre por causa de nuestro pecado. Cristo deshizo en la cruz del Calvario ese obstáculo. Y nosotros, al ir a Cristo, al recibir a Cristo, entonces estamos entrando en paz verdadera con nuestro Padre Celestial. Y si nosotros estamos en paz con nuestro Padre Celestial, igual tenemos que estar en paz con todos los que nos rodean. Con todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo así que tú amas a Dios y resulta que no amas a tu hermano o a tu... No, ¿cómo? Tenemos que amar y se tiene que demostrar ese amor. ¿En cómo? En esas relaciones, en ese comportamiento, en ese trato los unos con los otros. Así que si usted tiene que pedir perdón, nosotros tenemos que pedir perdón. Si hemos de pronto tenido algún inconveniente, algo que haya afectado esa relación, hay que pedir perdón. Inmediatamente, nosotros como cristianos tenemos que tener el perdón a flor de corazón, a flor de boca, y decirlo de una vez. ¿Por qué? Porque no le podemos dar pie al diablo para que él gane ventaja. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Pues tiene que ser. Aleluya. Tienen que entender bien en lo que es el perdón. No es un perdón, sí, yo te perdono, pero por dentro está ahí esa raíz causando daño. Así es. Que cada vez que vea al hermano que lo ofendió y que ya le pidió perdón, todavía le mueva a tener un sentimiento adverso contra esa persona. Así es, el así perdón es. tiene que ser sincero realmente, Sí. porque si no, no ha perdonado. Así es. Esto es tremendo porque esto que está diciendo el pastor Marco es así. Y solamente nosotros podemos entender esto del perdón cuando realmente nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo nos perdonó. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Y tenemos que mirar como Dios mira. Ya, con un corazón realmente perdonador. Y a pesar de que nos hayan hecho daño, sin embargo nosotros tenemos que perdonar. ¿Ya? Y en esta hora que ya estamos en el tiempo final de esta hora de voz del que clama en el desierto, estoy haciendo un llamado a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga. Si usted de pronto pues ha tenido un conflicto, si usted de pronto ha cogido rabia por X o Y razón, nadie está exento de eso. Pongámonos a cuenta con el Señor. Si tenemos a esa persona cerca, hoy en día podemos hacerlo de muchas maneras, pero pongámonos a cuenta, pidámosle perdón a Dios por eso, y si tenemos que pedir perdón también a esa otra persona, pidámoslo. Pero no solo nos quedemos en el perdón, también cambiemos, busquemos, esforcémonos por cambiar, por mejorar esa forma a veces de tratar, de hablar, de dirigirnos a otros. Esto es clave e importante. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. Somos portadores de su amor y tenemos que reflejar su amor. Tenemos que ser ministradores del amor de Dios. Y solamente el amor de Dios es el que sana los corazones. Nosotros somos restauradores de portillos. Restauradores de portillos. Nosotros somos los que estamos cumpliendo, somos instrumentos de Dios para cumplir ese gran mandamiento o esas buenas nuevas de salvación del Señor. Sanar las heridas, libertar al cautivo, darle apertura a los presos. Y eso más que todo es espiritual, y eso más que todo es emocional.
Si tenemos corazones sanos, vamos a tener mejores relaciones de vida y vamos a tener una vida más tranquila. Ahí donde estás, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón y deja que el Señor sane tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Dios, trae sanidad a sus corazones. Señor, si hay algún enfermo, sé tú sanándole, Padre, porque también esto hace parte de esa sanidad, Dios. Cuando sanamos nuestros corazones, también aún las enfermedades físicas son sanadas. En el nombre de Jesús. Obra sanidad en los cuerpos. En el nombre de Jesús. Obra sanidad en los corazones. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús. Trae respuesta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar en esta mañana, nos reportan sintonía, y vamos a bendecir a todo este pueblo que en esta hora se ha congregado alrededor de la mesa del Señor. Bendiciones para mi esposa María Eugenia Padilla. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero que sepas que tú eres especial para el Señor. Amén. Bendecimos a mi amada esposa Maribel Castillo, quien está también con nosotros. Allí sé que estás intercediendo, sierva del Señor. El Señor te ama mucho, te bendigo, esposa amada. Bendiciones para John Junior Gámez, habitual John Junior, en la sintonía de este programa de su emisora Bellavista Estéreo. Dios le bendiga. Bendecimos a Esther Ruiz. El Señor siga glorificándote en su vida y traiga respuesta. Bendiciones para Lorenzo Zamorano. Dios te bendiga, Lorenzo. En el nombre de Jesús te bendigo. La gloria del Señor reposa sobre ti, Claudia Gómez. Bendiciones para Jessica Sarmiento. Dios te bendiga, Jessica, a ti y a tu familia. Caterine Peñaranda te manda